Imagina una iglesia llena, los himnos resonando con fuerza, las oraciones elevándose al cielo, la Biblia abriéndose con reverencia. A primera vista, todo parece perfecto. Pero, ¿y si, en ese preciso momento, el Espíritu Santo ya no estuviera presente? La historia bíblica nos muestra que la peor tragedia no proviene de la persecución ni de la caída de los líderes, sino de la retirada silenciosa de la presencia de Dios. Sansón solo se dio cuenta de que el Espíritu lo había abandonado cuando ya era demasiado tarde. Israel mantenía el templo abierto, las ceremonias intactas, pero vacío de la gloria divina. Ahora te pregunto, si esto le sucediera a la iglesia adventista hoy, ¿quién se daría cuenta? Y, sobre todo, ¿quién permanecería de pie ante esta ausencia? La dependencia de la Iglesia del Espíritu Santo. La Iglesia adventista no surgió como una denominación más. Desde sus inicios, se levantó como un movimiento profético, una voz elegida para anunciar al mundo los últimos mensajes de Dios. Pero este llamado nunca dependió de líderes carismáticos, de estructuras humanas o de planificación estratégica. Dependió, y siempre dependerá, del Espíritu Santo. Jesús fue enfático en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es Él quien guía a la iglesia, revela la profecía, da poder para la predicación y mantiene encendida la llama de la fe en los corazones. Sin el Espíritu Santo, incluso la iglesia adventista, con toda su historia, su misión y su presencia global, se convertiría en una mera institución humana, llena de rituales, pero vacía de poder. La verdadera identidad profética de la IASD no está en sus templos o reuniones, sino en la presencia constante de aquel que guía, enseña y fortalece. Y, ante esto, la pregunta resuena como una advertencia: ¿qué sería de la iglesia adventista si el Espíritu Santo se retirara de ella? Profecías y advertencias bíblicas. La Biblia nunca dejó de advertir: llegaría el momento en que muchos vivirían una fe solo aparente, pero sin el poder del Espíritu. Pablo fue directo en 2 Timoteo 3:5, describiendo a aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Esta advertencia no es solo para el mundo, es un llamado solemne al pueblo de Dios. En Apocalipsis 3, el mensaje a la iglesia de la Odisea describe claramente este peligro: una iglesia que se siente rica, segura y plena, pero que, en realidad, es pobre, ciega y desnuda. Una comunidad que cree tenerlo todo, pero que corre el riesgo de perder lo esencial. Ellen White refuerza esta advertencia: la mayor necesidad de la iglesia es el derramamiento del Espíritu Santo. Advirtió que, sin buscar constantemente esta presencia, el pueblo de Dios podría continuar con cultos, comisiones y programas, pero sin el poder transformador que cambia vidas. El mensaje es claro y urgente: sin el Espíritu, incluso aquellos llamados a proclamar los 3 mensajes angelicales pueden convertirse en una voz más entre tantas otras. Y la pregunta que no podemos ignorar resuena en el aire: ¿estamos ya viviendo los signos de una fe sin el Espíritu Santo? El peligro de la apostasía silenciosa. El mayor peligro para la iglesia no viene de fuera. Se infiltra silenciosamente, desde dentro, casi imperceptible. Es la pérdida del Espíritu Santo sin alboroto, sin señales inmediatas. Los cultos continúan, los programas siguen, la rutina parece la misma, pero algo esencial ya no está presente. Es lo que llamamos apostasía silenciosa: cuando hay movimiento, pero no hay vida; cuando hay forma, pero no hay poder. La Biblia nos muestra un ejemplo aterrador en Jueces 16:20. Sansón, que tantas veces experimentó el poder del Señor, se despierta confiado: saldré esta vez como antes. Pero el texto añade una frase que nos parte el corazón: no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Este es el riesgo que acecha a cualquier iglesia, incluso a la iglesia adventista: creer que la presencia de Dios siempre estará garantizada, independientemente de la vigilancia espiritual. Ellen G. White advirtió que la rutina puede continuar, pero sin la unción del Espíritu, todo se vuelve vacío. Y la pregunta que resuena como un susurro sombrío es: ¿podríamos llegar a ese punto sin siquiera darnos cuenta? Si la IASD cae, ¿quién se mantendrá en pie? La Iglesia Adventista nació con una misión única y profética: proclamar al mundo los 3 mensajes angelicales de Apocalipsis 14. Fue levantada para ser una voz clara en el tiempo del fin,
desafiando al mundo e iluminando el camino de la verdad. Pero la gran cuestión no es solo sobre la institución, sino sobre la fidelidad de quienes la componen. Elena G. de White fue enfática: la Iglesia puede parecer que está a punto de caer, pero no caerá. Permanecerá en pie mientras los pecadores en Sión sean separados de la congregación de los justos. Mensajes seleccionados, T2, p. 380. Incluso en medio de crisis, divisiones o apostasías, Dios siempre tendrá un pueblo fiel. Apocalipsis 12:17 describe a este remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No es la institución la que mantiene a la Iglesia en pie, sino la presencia viva del Espíritu Santo en los corazones de aquellos que perseveran. Por lo tanto, si la Iglesia Adventista del Séptimo Día enfrentara crisis profundas, la pregunta que resuena en cada corazón es: ¿estarías entre los que permanecerían firmes? La sacudida profetizada. Ellen White advirtió que, en los últimos días, Dios permitiría una sacudida en la Iglesia, una separación entre los fieles y los infieles. En todas partes del mundo, la Iglesia será probada, muchos la abandonarán, pero los que permanezcan fieles serán purificados y fortalecidos. Testimonios, T5, p. 80. Esta sacudida no siempre será visible. Muchos seguirán asistiendo a los templos, participando en actividades, incluso liderando, pero sin la presencia real del Espíritu Santo. Es un periodo de prueba, en el que se revelará la verdadera fe. El Espíritu Santo, que guía, enseña y consuela, será el criterio definitivo. Aquellos que se aferren a la oración, al estudio de la Biblia y a la vivencia de los mandamientos permanecerán firmes, mientras que otros podrán desaparecer silenciosamente. Y la reflexión que no podemos ignorar: ¿ha comenzado ya la sacudida en algunos lugares? ¿Y si no sientes al Espíritu activo en tu vida, permanecerías firme cuando Él se retire? La fidelidad individual. La verdadera supervivencia espiritual de la Iglesia no depende solo de la institución, sino de la experiencia personal de cada cristiano con Dios. Es la fidelidad individual la que determinará quién permanecerá en pie cuando el Espíritu Santo se retire de la Iglesia. Mateo 24:13 nos recuerda: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No se trata de asistir a los cultos, dirigir ministerios o mantener tradiciones, sino de estar arraigado en Cristo, manteniendo viva la conexión con el Espíritu Santo. Ellen White enfatiza: incluso en medio de crisis, apostasías o dificultades, aquellos que cultivan una fe genuina no serán sacudidos. La oración constante, el estudio de la Biblia y la obediencia a los mandamientos son lo que sostiene al verdadero cristiano. Por lo tanto, cuando miramos a la IASD como institución, siempre debemos recordar: la verdadera fortaleza está en cada miembro que se mantiene firme, independientemente de las circunstancias. La pregunta que resuena: ¿estás preparado para permanecer firme cuando el Espíritu Santo se retire? No basta con conocer la Biblia o asistir a los cultos. Permanecer de pie requiere una vigilancia constante. Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La retirada del espíritu no tiene por qué ser dramática para ser devastadora. La Iglesia puede seguir funcionando, pero sin la presencia de Dios, todo pierde su poder transformador. Cada cristiano debe preguntarse: ¿estoy viviendo en sintonía con el Espíritu? ¿Estoy buscando la oración, el estudio de la palabra y la obediencia con sinceridad? La vigilancia es lo que separa a los que permanecerán firmes de los que se alejarán silenciosamente. Y la reflexión final es directa: si no vigilas, puedes ser sorprendido cuando el Espíritu Santo se retire. ¿Estás preparado para ello? La Iglesia Adventista es un movimiento profético, levantado por Dios para proclamar la verdad en el tiempo del fin. Pero su supervivencia, relevancia y poder dependen del Espíritu Santo. Sin él, incluso los templos más llenos pueden estar vacíos de vida, incluso los cultos más perfectos pueden convertirse en meras formalidades. La buena noticia es que Dios nunca abandona totalmente a su pueblo. Incluso en medio de crisis, apostasías y la retirada del Espíritu, siempre habrá un remanente fiel: aquellos que guardan los mandamientos, viven en oración, estudian la palabra y permanecen arraigados en Cristo. La gran pregunta que nos queda a cada uno de nosotros es:
cuando el Espíritu Santo se retire, ¿estarás entre los que permanecerán en pie? Es hora de reflexionar, velar y fortalecer tu conexión con Dios. Solo aquellos que permanezcan firmes en el Espíritu serán capaces de resistir las tormentas espirituales que se avecinan. Si este video ha despertado algo en ti, si te ha hecho reflexionar sobre la importancia del Espíritu Santo en tu vida y en la Iglesia Adventista, no dejes pasar este mensaje. Dale, me gusta, al video para reforzar esta advertencia. Suscríbete al canal para no perderte otros contenidos proféticos e impactantes. Deja tu comentario, queremos saber tu opinión. ¿Estás preparado para permanecer de pie cuando el Espíritu Santo se retire?